Profesor Gonzalo, buenas noches. Mi nombre es Karina Coveñas Magdi. Vamos a desarrollar el trabajo de investigación que es la evaluación T2 y tenemos el tema de lavado de activos y paraísos fiscales. Somos el grupo 6 y los integrantes de mi grupo son Mendoza Ramírez Luz Lisbeth, Peña Álvarez David, Espinosa Valverde Yuslin Alex y Obregón Castillo Nayeli. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos hecho un índice de lo que vamos a desarrollar en el trabajo y comenzamos con una introducción donde se hablarán dos temas. Ya dijimos que uno es el lavado de activos, a la cual tendrá definición y concepto, el proceso de lavado de activos, sus modalidades, y vamos a presentar 3 casos concretos de lavado de activos. Además, legislación contra este delito y la prevención. En el caso de paraísos fiscales, también tenemos la definición y concepto, sus características. Tenemos 2 casos concretos que hablan acerca de ello, la prevención que proponemos como grupo, nuestras conclusiones y la bibliografía. Empezamos con la introducción. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos para introducción que este delito de lavado de activos hoy en día es muy común, no solamente aquí en el Perú, sino también a nivel mundial. Por supuesto, este delito, por decirlo así, hace mucho daño a la economía del país o de cada país, ya que este delito consiste en que se pueda disimular la legalidad de un bien o una propiedad o dinero. Ese delito mayormente lo cometen o lo hacen criminales, asociaciones criminales, perdón, organizaciones o delincuentes. Ellos lavan ese dinero que proviene de, por ejemplo, de narcotráfico, de tráfico de drogas o trata de blancas. Entonces, como ya dijimos, esto afecta no solamente aquí en el Perú, sino también en el mundo entero. Este flujo de dinero que es ilícito ingresa a los diferentes mercados y se utilizan de diferentes mecanismos. Pero el más usado es es usado en el tema financiero. De ahí que se conocen como paraísos fiscales, que es donde, o son países donde tienen, o que son de bajos recursos y atraen a inversionistas extranjeros para que ellos puedan elusionar tributariamente o hasta tener un bajo tributo, o a veces que no tienen, porque son nulos. Mediante ese trabajo de investigación, nosotros vamos a explicar la definición de lavado de activos y cómo es que a través de los años ese delito no se ha podido erradicar. Y también veremos casos concretos de quienes han cometido este delito y cuál ha sido su final o cuál es su final. Muchos han estado presos o están en investigación. También proponemos recomendaciones y regulaciones que se han dado por diversos organismos internacionales para poder erradicar este delito. Siguiente diapositiva, por favor. Concepto y definición de lavado de activos. Según el docente Montes, él menciona que el lavado de activos es un método por el cual una persona o organización criminal procesa las ganancias obtenidas a través de actividades ilegales. Una empresa criminal no puede operar abiertamente, es por eso que debe esconder la naturaleza, procedencia, propiedad, y al cual el control del beneficio producido por sus negocios, ya que evitan ser detectados por las autoridades competentes. Sánchez también opina o comenta de que el lavado de activos es un proceso por el cual se lleva al plano la legalidad de subas monetarias obtenidas en una actividad ilícita. Entonces podemos decir en conclusión de que el lavado de activos es cualquier omisión que se pretende dar apariencia de legal. Pueden ser bienes, propiedades, dinero u otros. Siguiente diapositiva, por favor. En las etapas del proceso de lavado de activos tenemos, por ejemplo, la colocación del dinero. Esta, de acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financieros del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en Colombia, la primera fase se refiere a introducir dinero ilícito en la economía legal, poniendo así a que este dinero circule a través de entidades financieras, por ejemplo, a través de negocios, casas de cambio. Y esto lo hacen para evadir la justicia, depositan dinero, por ejemplo, en pocas cantidades que no sean tan exageradas y que no llamen la atención, o hacen en diferentes bancos y en diferentes fechas.
la diversificación u ocultamiento. En esta segunda etapa o fase, estos criminales intentan obstruir o dificultar el rastreo de la documentación de dónde provienen, o sea, los fondos originales. Es por eso que usan los paraísos fiscales, que esos son lugares que no tienen mucho control. También intentan mecanismos para poder legalizar el ingreso de divisas al país para poder lograrlo. En la integración del dinero, que es la tercera etapa, en esta fase los delincuentes buscan que las autoridades no puedan diferenciar este dinero ilegal. Lo confunden de tal manera que ellos se pueda ver de manera legal, ya que logran que este dinero sucio circule como si nada en los comercios. Puede ser, por ejemplo, en un restaurante, en un casino, en bienes raíz, autos, bares, que los usan de fachada para poder ocultar esas operaciones sucias. Las modalidades de lavado de activos son muchas. Hemos encontrado, por ejemplo, 17 modalidades de lavado de activos. Para mencionar solo las más conocidas, por decirlo así, que son las siguientes. Por ejemplo, tenemos empresas de transferencia de fondos, adquisiciones de loterías y juegos de azar, utilización de cuentas de terceros, sobrefacturación de exportaciones, tenemos el pitufeo, que es más conocido, tenemos también los negocios o las empresas de fachada, transferencias electrónicas y las ventas fraudulentas de bienes inmuebles. A continuación, dejo a mi compañero Alex Espinosa con el tema de los casos concretos de lavado de activos. Nuestra investigación se encargó de 3 casos concretos, que fueron nuestro expresidente Alejandro Toledo, también Rodolfo Orellana y Peter Ferrari. En el caso de Coteva, Alejandro Toledo fue, como mencioné, nuestro expresidente, que gobernó entre el año 2001 y 2006. Este presidente está imputado en el caso de Coteva por delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, donde presuntamente ha recibido más de $20 millones por el caso de Odebrecht, a cambio de favorecer a la constructora brasileña con algunas licitaciones de tramos de la carretera interoceánica del sur y la empresa Camargo Correa, en el tramo cuarto de la misma vía. Alejandro Toledo está siendo investigado en el caso de Coteva, donde se le acusa de incurrir al delito de lavado de activos por la compra de inmobiliarias millonarias, donde que fueron compradas por su suegra, Eva Fernebroek. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso para Rodolfo Orellana empezó en julio de 2014. Tras más de 4 años de investigación, se le consideró al clan Orellana por parte del Ministerio Público como una organización criminal que se dedicó a la apropiación inmobiliaria y venta ilegal de inmuebles, con la colaboración de notarios, abogados y funcionarios de la SUNAR. Ahorita, Rodolfo Orellana en la actualidad se encuentra recluido en el penal de Chayapalca, en Tacna. Cabe destacar que este abogado se encuentra detenido desde noviembre de 2014, cuando fue expulsado desde Colombia, luego de huir del país. Tenemos este último caso, que es el caso de Peter Ferrari. Como se recuerda, a finales de la década de 90, el empresario fue apodado Peter Ferrari por sus gustos y gastos excesivos que tenía. Esto según la acusación del Poder Judicial, donde su dinero fue fruto del lavado de activos para el narcotráfico, precisamente para el cartel del Valle del Norte de Colombia. Por esto fue internado en el pabellón 7 del penal de Lurigancho, donde se decía que su celda estaba llena de lujos. El Poder Judicial ordenó a la SUNAT que le devuelva 2,5 millones retenidos por la supuesta exportación irregular de oro. Una vez libre, según el medio, se dedicó a vender joyas. Su nombre se convirtió en un recuerdo de la década pasada. Sin embargo, reapareció en el año 2016, cuando la policía incautó 58 lingotes de oro en una bóveda a nombre de Sumac Orca. Luego de que fue encarcelado en el penal de Cajamarca, el Ministerio Público logró que la prisión preventiva Pérez Miranda se amplíe de 18 a 30 meses. Finalizando, Pérez Miranda salió de prisión el pasado 7 de junio, tras permanecer 41 semanas en prisión preventiva. Regresó a Lima y se instaló en un hotel en San Borja para cumplir la cuarentena porque empezó la pandemia, el coronavirus. Sin embargo, de acuerdo al diario El Trome, en agosto de este año su salud complicó por el COVID, del año pasado. Su salud se complicó por el COVID y fue ingresado al hospital de emergencia de El Salvador, donde no soportó la enfermedad y falleció. A continuación, le cedo el pase a mi compañero David Peña. Bueno, el tema que voy a abordar a explicarles es sobre la legislación contra los lavados de activos. El presidente de la República, a través del Congreso, dio una ley penal contra el lavado de activos, la ley número 27765, donde menciona que quien comete este delito
de lavado de activos tendría consecuencias muy serias, perder su libertad, tal como mencionan los artículos de esta ley que ahorita les menciono. Artículo número 1. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, de incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y con 120 a 350 días multa. Artículo número 2. Actos de ocultamiento y tenencia. Esa es donde adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculto mantiene en su poder dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni de 15 años de cárcel, con 120 a 350 días de multa. Como segundo tenemos la prevención. El primer paso de lo que le voy a hablar a seguir es fomentar una cultura de trabajo responsable, teniendo políticas internas transparentes, que se apliquen en todos los niveles de las empresas con el fin de que los colaboradores puedan identificar y reportar cualquier actividad criminal. Como segundo paso, tenemos que conocer mejor a nuestros posibles clientes potenciales y futuros socios, como lo hacemos haciendo revisiones de antecedentes. Eso ayudará a detectar este delito de lavado de activos. Por otra parte, es necesario también llevar un registro de las transacciones a fin de que éstas puedan seguirse con claridad, sin importar la pequeña suma de dinero. Cada pago debe quedarse registrado, nombres de clientes, direcciones, transacciones y detalles que quedarán almacenados. A continuación, les paso con mi compañera Nayeli Obregón. Buenas noches con todos. Ahora procederé a explicarles sobre los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, según la Universidad de San, son territorios que se caracterizan por contar con regímenes tributarios favorables para las empresas o ciudadanos no residentes, pero que se domicilian a efectos legales en dicho territorio de un estado o país. Los beneficios con los que cuentan los paraísos fiscales son la excepción o reducción del pago de impuestos, así como también la protección y mantenimiento de la información confidencial ante terceras personas y ante entidades fiscalizadoras. Esto para evitar la responsabilidad de pago que las leyes de un Estado les exigen. ¿Y por qué se les exige este pago de impuestos? Pues para mantener el equilibrio entre la armonía y las obligaciones con las que cuenta el Estado, ya sea como el gasto público, las deudas e inversiones, tanto sociales como de infraestructura. Es un tema que sabemos que es considerado como controversial, ya que en la mayoría de los casos se considera como un acto de inmoralidad pública el querer ocultar la cantidad de dinero con la que se posee, y esto se relaciona inmediatamente como un hecho de actividad ilícita. Normalmente, los paraísos fiscales, pese a existir un acuerdo de doble imposición, incumplen el intercambio de información tributaria. Es así como este se convierte en uno de los mecanismos más empleados para realizar evasión o elusión fiscal. Ahora veamos las características de los paraísos fiscales. De acuerdo con el informe del año 1998 de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los criterios para identificar a los paraísos fiscales son los siguientes. Primero, la ausencia de impuestos o impuestos meramente nominales o simbólicos, para las rentas obtenidas por las actividades económicas de una empresa. Los paraísos fiscales tampoco cuentan con un intercambio efectivo de la información, esto debido a la propia legislación del paraíso fiscal y también debido a las prácticas administrativas que obedecen las reglas de confidencialidad, las cuales impiden el intercambio de información de trascendencia fiscal con otros países. Tercero, tenemos la falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o legislativas. Y por último, la no exigencia de actividad real a personas, ya sean físicas o jurídicas, domiciliadas en estos paraísos fiscales, ya que estos pretenden atraer inversiones que acuden a sus territorios por razones simplemente tributarias.
Finalmente, veamos la lista negra de la Unión Europea. La Unión Europea posee una lista negra de paraísos fiscales con la que una gran cantidad de empresas o entes tienen las mayores ventajas para hacer la evasión fiscal. Esta es una lista actualizada hasta 2019 en la que se acababan de añadir países como los vemos en la pantalla: Aruba, Fiji, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Omán y demás. La Unión Europea también cuenta con una lista gris. En ella se encuentran países que se han comprometido a modificar sus sistemas fiscales e implementar cambios significativos en sus leyes. El Perú hasta el año 2018 se encontraba dentro de esta lista, pero en ese mismo año se aplicaron las reformas necesarias para satisfacer los requerimientos de la Unión Europea. Bien, ahora le cedo la palabra a mi compañera Luz Mendoza, quien les va a explicar sobre algunos de los casos relacionados con paraísos fiscales. Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre los casos de paraísos fiscales. Uno de los casos relacionados a paraísos fiscales es el caso de Mossack Fonseca. Mossack era una de las firmas más populares de Panamá. Contaba con cerca de medio centenar de oficinas fuera del país, cientos de trabajadores y unos 14.000 clientes. Su especialidad y el asesoramiento legal en el extranjero le dio un perfil internacional. El portal especializado en derecho la describe como una elección común entre quienes buscan establecer una compañía. Su nombre saltó a las portadas de diarios de todo el mundo como protagonista de una de las mayores filtraciones de los últimos años. Más de 11 millones de archivos revelaron cómo este despacho ayudaba a sus clientes a crear empresas en el extranjero para evadir el pago de impuestos. Entre ellos se encontraban 72 jefes y ex jefes de Estado. Mossack no pudo seguir siendo cortina de humo para el Ministerio Público ante los cuestionarios que se le hacen a nivel nacional e incluso internacional, señaló su abogada Guillermina McDonald. El escándalo desató al menos 150 investigaciones en más de 70 países por evasión de impuestos y lavado de dinero. Ahora el segundo caso es el caso de Appleby. Parte de la investigación global del caso Paraísos Fiscales, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones, salió a la luz un nuevo caso que involucra al estudio legal Appleby. Convoca accedió a la filtración de 13 millones de archivos de los bufetes proveedores de offshores y de 19 jurisdicciones de paraísos fiscales. Como parte de la investigación global, Paradise Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones, esas cifras 6 millones de documentos pertenecen al estudio legal Appleby, en los cuales halló nombres de más de 110 empresarios, ejecutivos, abogados y compañías que emplearon su servicio y están vinculados al Perú. Según los documentos filtrados, figuran en el sector minero, petrolero, firmas extranjeras que operan en el Perú. Están la suiza Glencore y la argentina Pluspetrol. Incluso hay referencia a la estadounidense de Petrotech. En el primer caso, en los archivos internos se consignan extraños préstamos de Glencore Finance a la minera Los Quenuales, una de sus subsidiarias peruanas. En tanto, sobre Pluspetrol, que le debe el Estado peruano más de 1.500 millones de soles, se evidencia que opera mediante un opaco sistema de compañía de papel ubicadas en diferentes paraísos fiscales. Y respecto a Petrotech, la cual fue implicada en el escándalo de los petroaudios, existen documentos referidos a la venta de sus activos en el Perú, que ocasionó grandes pérdidas activas. Bueno, eso es todo. Gracias. Le doy el paso a mi compañero David. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las medidas preventivas contra los paraísos fiscales. En el mundo existen múltiples técnicas para evitar los paraísos fiscales.
Sin embargo, solo hay algunas con estándares internacionales. Estas han adquirido mayor importancia con el pasar de los años y se han generalizado en muchos estados. La mejora de la transparencia fiscal y la demanda internacional a todas las empresas multinacionales para que publiquen sus estados financieros en cada uno de los países en donde tienen operaciones. Así se puede esclarecer cuáles son los impuestos que pagan, con qué frecuencia lo hacen y en qué países. Establecer registros públicos de titulares reales, últimos offshore y una lista de personas o entidades de confianza a nombre de las cuales se inscribe una compañía. Además, se necesita delimitar las responsabilidades de las instituciones con la meta de evitar que existan funcionarios que caigan en paraísos fiscales. El control permanente y exhaustivo de las sociedades patrimoniales para evitar la ilusión de las empresas y los socios. La supervisión por parte de los estados de las prácticas de acuerdos que cada empresa y país obtenga. Todos estos deben estar acordes con la ley. En el Perú, en nuestro país, a partir del 1 de enero del 2019, el Perú tiene un nuevo tratamiento tributario aplicable a los paraísos fiscales, cuyo tratamiento se agregaron los regímenes fiscales preferenciales. Estas modificaciones responden al interés del Perú por formar parte de la OCDE en el 2021 y las consecuencias modificaciones legislativas que está efectuando para alinearse a los criterios de esta organización. El cambio más significativo viene a ser la inclusión de la nueva categoría de regímenes fiscales preferentes, los cuales no se encuentran en la lista, pero reciben el mismo tratamiento tributario que un país o territorio no cooperante o de baja o nula imposición. Serán considerados en esta nueva categoría los países o territorios que cumplan al menos dos de los siguientes criterios. En primer lugar, no tener vigente un acuerdo para el intercambio de información tributaria o un convenio para evitar la doble tributación que incluya una cláusula de intercambio de transformación, o existiendo estos, no cumplan con el intercambio de información o este sea limitado. El siguiente es ausencia del régimen fiscal de transparencia. Por otra parte, tenemos una tasa impositiva menor al 60% de la tasa peruana, es decir, igual o menor a 17,7%. Tener un régimen que excluya a los residentes del país o territorio, o que los sujetos beneficiarios se encuentren impedidos de operar en el mercado doméstico. También ser considerado por la OCDE como un territorio pernicioso o potencialmente pernicioso. Dado este nuevo escenario, las empresas deben tener sumo cuidado con los países o territorios con los que hacen operaciones. Actualmente ya no basta con verificar que un país o territorio se encuentre incluido o no en la lista de países o territorios no cooperantes o de baja nula imposición, sino que es importante analizar si califica o no como país o territorio con un régimen fiscal preferente. A lo siguiente que voy es a las propuestas. Lo que proponemos es, entre las medidas que puede tomar la Fiscalía para investigar el delito de lavado de activos, se encuentran el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, con la finalidad de encontrar una posible procedencia del dinero ilícito. Deben tomarse por disposición judicial. Mencionó el comercio doméstico. Bueno, para finalizar, tenemos las conclusiones. Como hemos visto en el presente trabajo de investigación, el lavado de activos es un delito que está profundamente ligado a otras actividades ilícitas, como es el narcotráfico, la corrupción, entre otras. El dinero obtenido de estas es blanqueando para hacerlo ingresar al sistema financiero del país y así siga generando ganancias a personas u organizaciones criminales, debido a que las sumas de dinero adquiridas por medios ilícitos son excesivas y la obligación existente del pago de tributos, muchos ven en los paraísos fiscales un medio para evitar ser fiscalizados y seguir llenándose los bolsillos con dinero mal habido. Esto mientras que el Estado encuentra forma de recaudar tributos, empobreciendo más a la gente pobre y ahuyentando a la inversión extranjera. Por otra parte, el lavado de activos es un fenómeno que afecta mundialmente, los cuales permiten a los delincuentes legitimar sus ganancias procedentes de actividades ilegales. Además de que dicho dinero sirve también para que sigan invirtiendo en sus actividades ilícitas.
Además, cabe resaltar para que en nuestra legislación las penas son muy severas y que a través de los beneficios penitenciarios el reo puede salir muy pronto. Una de las consecuencias del lavado de activos es el gran resultado nefasto para nuestra economía, porque esto genera inflación. Por tanto, no hay posibilidad de seguir progresando. Llego a la siguiente conclusión de que el delito de lavado de activos tiene una relación con el desbalance patrimonial, ya que es ahí donde no se justifica tanta salida de dinero. Supuestamente tener una empresa pequeña y compra mansiones o carros del año y de buena marca. En nuestro país, lamentablemente, sucede siempre, y no solo con nuestras autoridades, sino también con gente de farándula y otras personas más. Esto va de la mano con la corrupción, ya que no existen leyes y castigos ejemplares para que esto pare de eludir impuestos, de obtener dinero ilícito y blanquearlo y guardarlo en los paraísos fiscales. Como última conclusión, tenemos que el lavado de activos es un problema socioeconómico internacional, como ya hemos sido mencionado en el desarrollo de la investigación, en donde el sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, afectando la integridad del mercado internacional, por lo que cada país debe tener las medidas adecuadas para prevenir estas actividades ilícitas, además de que se debe dar un adecuado intercambio de información entre países. A pesar que desde un principio los paraísos fiscales fueron creados como ayuda hacia los estados para que las empresas pudieran invertir en ellos, ahora son utilizadas por evasores de impuestos y para el lavado de dinero, ya sea de empresas o de organizaciones criminales. Bueno, muchísimas gracias por su atención.